Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila, especialista de producto de Bestinver, y me acompaña Pepe Díaz, analista senior de nuestro equipo de inversión. Hola, Pepe. Hola Marta, ¿qué tal estás? Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. El entorno económico actual, marcado por una inflación en los niveles más altos de la década, ha provocado que muchos ahorradores busquen opciones de inversión para frenar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo sus ahorros en la cuenta corriente. De ahí el boom que está habiendo con las letras del Tesoro o con productos bancarios como garantizados y rentas objetivo. Sin embargo, hay otras opciones de inversión más atractivas, casi bajo cualquier métrica que se utilice, tanto en términos de TIR o rentabilidad esperada, como en liquidez, comisiones o cantidad mínima de inversión, entre otras cosas. Durante los próximos minutos os vamos a hablar de una de ellas, Bestinver Corto Plazo. Os vamos a explicar lo que este fondo ofrece frente a las letras del Tesoro y a los productos bancarios para que podáis vosotros mismos compararlos y así poder tomar una decisión bien fundamentada para los ahorros que tengáis en la cuenta corriente de vuestro banco y también para que tengáis un fondo con quien comparar cuando el comercial de vuestro banco os llame para venderos productos bancarios. En Bestinver Corto Plazo ocurre una cosa curiosa porque pasa demasiado desapercibido por ser un fondo de renta fija a corto plazo dentro de una casa como Bestinver, con tanto arraigo hacia la renta variable. Pero es un fondo de alta calidad y prueba de ello tiene 4 estrellas de Morningstar. Y a pesar de que somos una casa de renta variable, Bestinver Corto Plazo lleva activo desde 2018 y siendo gestionado por el equipo de Eduardo Roque, que es nuestro director de renta fija. Así que no es un producto nuevo que hayamos sacado al calor del boom de los activos de corto plazo que antes comentaba Marta, sino que para nosotros es un fondo estratégico. Y prueba de ello es que hoy tiene unos 130 millones de euros en activos y cerca de 1.000 partícipes. Para que los oyentes nos entiendan, este es el fondo de ahorro de Bestinver, es decir, que se usa para esa parte de los ahorros que están en la cuenta corriente y que no vamos a necesitar en los próximos 6 o 12 meses, pero que al mismo tiempo queremos tener total disponibilidad de ellos por lo que pueda pasar, ¿no? Que sea un dinero que se aproveche de las subidas de tipos y que rente, ¿no? Que no se quede parado en el banco y sobre todo ahora que los tipos han subido, pues que los aproveche y que genere una rentabilidad que permita amortiguar ese efecto de la inflación. Si quieres, explico este punto de la rentabilidad. Sí, por favor, explícanoslo. Vale. Pues ahora mismo la TIR media de la cartera o la rentabilidad esperada de Bestinver Corto Plazo a un año es del 3,70% bruto y del 3,50% neto después de comisiones. ¿Y por qué hablamos de la TIR de la cartera? Pues porque esa es la mejor aproximación a la rentabilidad del fondo. Ese es el devengo de los cupones que van cobrando los activos de la cartera y la apreciación de los precios para que esos activos coticen a la par a vencimiento. Así que es el devengo programado, por así decirlo, y por eso siempre hablamos de TIR o rentabilidad esperada. Evidentemente, los fondos fluctúan y Bestinver Corto Plazo no es una excepción, pero esta TIR es una buena aproximación para que el inversor tenga en la cabeza, precisamente por eso que decía antes, ¿no? De los cupones que va cobrando la cartera y el recorrido de los precios a la par en la fecha de vencimiento. Y aquí hay otro aspecto importante y es que, aunque los activos cotizan a la par a la fecha de vencimiento, el fondo no vence, sino que se gestiona y se van reemplazando esos activos que van a expirar por otros que siguen vivos, que tienen más vida todavía y que pueden ser una mejor oportunidad de inversión para mejorar esa rentabilidad de la cartera. Y precisamente esta gestión activa es uno de los principales atractivos frente a productos bancarios más rígidos como pueden ser los garantizados o los fondos de rentabilidad objetivo.
De hecho, cada vez más inversores nos están preguntando por Bestinver corto plazo porque ven que los productos bancarios dan rentabilidades que no superan el 2% y no se espera que vayan a dar mucha más rentabilidad de forma inmediata. En este sentido, hemos preguntado sobre las perspectivas de rentabilidad de productos bancarios a Luis Peña, miembro del equipo de renta variable internacional y experto en el sector bancario. Nos ha comentado que cree que seguirán dando una rentabilidad baja hasta que los bancos tengan más visibilidad sobre la evolución de los tipos de interés y tengan unas mayores necesidades de liquidez, que hoy por hoy no tienen. El equipo de Bestinver Bolsa, que está más centrado en banca nacional, opina igual. Así que frente a los productos que están ofreciendo ahora mismo los bancos, Bestinver corto plazo tiene ventajas evidentes. Además de la rentabilidad que acabamos de comentar, también la liquidez que ofrece el fondo es otra de sus grandes ventajas frente a los productos de los bancos. Muchos de ellos exigen que el capital quede comprometido 6 meses o 2 años y el cliente solo puede rescatar sus ahorros de manera anticipada, pagando una penalización que puede llegar al 4%. En algunos casos, en cambio, en Bestinver corto plazo, como en el resto de nuestros fondos, el inversor puede rescatar su dinero en cualquier momento. Da la orden de venta y en 3 días la tiene liquidada sin ningún tipo de penalización. Incluyendo la fiscal, porque frente a los depósitos, por ejemplo, que tributan al 20%, los fondos de inversión no tributan hasta que no se liquidan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted puede dejar su dinero invertido acumulando rentabilidad porque se trata de un fondo gestionado que no tiene vencimiento, que no tiene que renovar y, por tanto, no tiene que pagar impuestos. En cambio, cuando vence un depósito, sí que hay que pasar por Hacienda. Y además, como es un fondo de inversión, es fiscalmente traspasable para personas físicas residentes en España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando en el futuro usted decida cambiar de fondo porque quiere invertir ese dinero a medio plazo en fondos como Bestinver Renta o Bestinver Deuda Corporativa o a largo plazo en cualquiera de nuestros fondos de renta variable, pues no tributará por esas plusvalías que acumule. Es decir, que al pasar de fondo a fondo, se entiende que no está liquidando la inversión y, por tanto, no está cometiendo un hecho imponible por el que tenga que pagar impuestos. Así que se trata de una forma de invertir fiscalmente muy eficiente. Y, de hecho, hasta 2022 diría que su principal atractivo en una época de tipos cero justo era esa característica de traspaso libre de impuestos. Porque en aquella época muchos inversores lo usaban como fondo de reserva de capital, traspasando el dinero que tenían en fondos de renta variable con plusvalías a Bestinver corto plazo con el objetivo de rebajar el nivel de riesgo de la cartera o con cualquier objetivo, pero en cualquier caso sin pagar impuestos. Y ahora pueden hacer exactamente lo mismo, es decir, emplear Bestinver corto plazo como reserva de capital sin pagar impuestos con ello, pero contando con una cartera que tiene una TIR o rentabilidad esperada del 3,70%. Este es precisamente el efecto positivo de las subidas de tipos que por fin, después de una década de tipos al cero, los inversores más conservadores y los ahorradores ya pueden aprovechar. Otros inversores también nos llaman para saber más sobre Bestinver corto plazo como alternativa a las letras del Tesoro. En este caso, la diversificación, junto a la mayor rentabilidad esperada, es el gran atractivo del fondo frente a las letras. Primero, porque exige menos capital, ya que la inversión en letras va de 1.000 en 1.000 euros, mientras que en Bestinver corto plazo tienes un mínimo de 100 euros en la primera inversión y para aportaciones posteriores 50 euros. Segundo, porque en la cartera del fondo España solo pesa el 12% y muchos clientes no ignoran que España tiene un 113% de deuda sobre PIB y el endeudamiento del Estado siguió creciendo el año pasado en un 6,9%. Esto incomoda a muchos inversores porque cuando se compran letras se está invirtiendo en un único activo que podría no ir bien. En cambio, con Bestinver corto plazo está invirtiendo en una cartera con 120 posiciones diferentes, así que el riesgo de un activo pues queda mucho más repartido. Para dar un poco de detalle en la diversificación de la cartera, a cierre de enero de 2023 solo el 12% son españolas, como ya he dicho, siendo la mayor parte activos europeos con un 72% de peso y norteamericanos con un 16%.
A nivel sectorial, predomina el sector industrial, con un 55% de la cartera, y el financiero, con más de un 40%, que son sectores en los que el equipo de gestión está muy especializado, todas con una alta calidad crediticia. Todos son grado de inversión o, investment grade en inglés. Y fíjate, una reflexión adicional respecto a las letras, para los inversores que están dudando entre ellas y Bestinver corto plazo. En los últimos 12 meses, que fue el peor periodo de la historia de la renta fija, en el peor momento, las letras españolas llegaron a caer un 1,20%. Y Bestinver corto plazo, en ese preciso peor momento, llegó a caer un 1,45%. ¿Qué pasa? Pues que como dijimos antes, Bestinver corto plazo es un fondo gestionado en el que el equipo de gestión busca oportunidades cuando surgen. Y precisamente, como ocurre también en la renta variable, por cierto, en el peor momento de 2022 surgieron muchas oportunidades que el equipo de Eduardo Roque sí supo aprovechar. ¿Y esto qué implica? Pues implica que desde los mínimos el fondo ha recuperado mucho más que las letras. En concreto, las letras solo han recuperado un 0,60, es decir, más o menos pues, la mitad de lo que cayeron, mientras que Bestinver corto plazo ha subido un 1,60, es decir, que ha recuperado más de lo que cayó, que está por encima del nivel que tenía hace un año. Esa es una ventaja de la gestión activa de Bestinver corto plazo y que invertir directamente en letras del Tesoro, pues evidentemente no tiene, ¿no? Y además, también quiero resaltar que tiene varias capas adicionales de protección en su cartera. Por ejemplo, pues solo invierte en países de la OCDE, así que no va a tener problemas como los que sufrieron el año pasado algunos fondos que invertían en Rusia, por ejemplo. Y además solo invierte en activos de alta calidad crediticia. No invierte en bonos basura, ni en activos complejos, ni opacos, ni líquidos, y toda su cartera está formada por activos con vencimientos inferiores a 2 años y medio. Así que Bestinver corto plazo mantiene ese perfil de riesgo bajo que está totalmente blindado por su propio folleto. Y todo esto, como decías, sin jugárselo todo a la carta única de las letras, ¿no? Y de hecho, creo que casi no tiene activos soberanos, ¿no? Bueno, ha sido así hasta hace pocos días. Hasta la fecha se había mantenido fuera de soberanos porque encontraban más valor en corporativos. Pero a finales de febrero el fondo ha comprado por primera vez en muchos años activos del Tesoro alemán. Me voy a alargar un poco más, si te parece, en este punto, porque sí considero que es muy significativo de lo que ofrece Bestinver corto plazo. Esta compra de letras alemanas se hizo en un momento en el que cotizaban con una rentabilidad del 3,11%. En estos mismos momentos, para que os hagáis una idea, las letras españolas estaban a 3,05%. Fíjate que la deuda alemana tiene calificación AAA y daba más rentabilidad que la española, que tiene calificación de A. Es decir, que el fondo pudo comprar activos soberanos más seguros y con una mayor rentabilidad. Al final, este tipo de oportunidades están totalmente fuera de los inversores que compran letras directamente o productos bancarios, porque no hay una gestión activa. En Bestinver corto plazo, en cambio, hay un equipo de gestión centrado en este tipo de oportunidades. Sí, y como todo fondo de gestión activa, también tiene una comisión que los inversores deben conocer y deben comparar. La comisión total de Bestinver corto plazo es del 0,18%. Y esto viene de un 0,15% es la comisión de gestión y después un 0,03% son otros conceptos, como por ejemplo la comisión por depósitos. Y no tiene penalización por rescate ni gastos adicionales de ningún tipo. Así que les recomiendo que comparen con las comisiones de productos bancarios cuando se planteen inversiones a corto plazo, porque las comisiones les van a sorprender. Piensen que en Bestinver somos inversores, no colocadores de productos, así que bajo nuestra lógica, un fondo de ahorro tendría que tener una comisión muy baja, ¿no? Una comisión que no se coma precisamente ese ahorro. Y en otras empresas, como los bancos, que tienen una naturaleza distinta que la que tenemos nosotros, pues evidentemente pues tienen políticas de precios diferentes. Así que cuando se planteen una inversión para su dinero a corto plazo,
no duden en comparar las comisiones, especialmente si dudan entre un fondo como el nuestro o productos bancarios para su ahorro. De hecho, con una comisión del 0,18% y una cartera con una tiro rentabilidad esperada a un año del 3,7% o neta del 3,5% es una alternativa muy competitiva. Así que hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a uno de nuestros fondos menos conocidos que en el entorno actual ofrece una gran alternativa para el dinero que tenemos en la cuenta corriente. No dudéis en poneros en contacto con nosotros para conocer más detalles de este fondo, de Bestinver Corto Plazo. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.